Listo. Buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo número 5, conformado por Carlos Fernando Patiño Pacheco y Freddy Magnish Bernal, personas que están cursando en estos momentos la maestría en análisis de negocios, y Jaime Andrés Torres Arciniegas y Johan Siddhartha Olivos Suárez, que estamos cursando la maestría en gerencia de la cadena de abastecimiento. Esta presentación está dada para el profesor Adolfo Hernando Hernández y enfocada en la materia de ventas y planeación de la demanda. Entonces, vamos a iniciar con el análisis de serie de tiempos, en la cual vamos a ver inicialmente tres gráficas. Una gráfica es la representación gráfica inicial con los datos crudos tal cual como nos los envían. Una desagregación de esta misma gráfica en la cual podemos evidenciar las estacionalidades, la tendencia, los picos de venta y los errores de la misma. Y por último vamos a hacer un análisis de un comportamiento sin el año 2020, que el cual vamos a explicar. Entonces, inicialmente lo que demostramos o lo que se muestra es un componente estacional con picos en los meses de agosto y diciembre, los cuales corresponden en agosto a verano y diciembre a fin de año, meses en los cuales la demanda tiende a crecer, ya sea por vacaciones o por los diferentes festivales que se viven en los meses de verano. La estacionalidad que vemos realmente se mantiene durante los próximos 6 años, sin contar el año 2020, año en el cual inicia la pandemia y se logra identificar que existe un componente de variación irregular. ¿Por qué vemos variación irregular? Si lo vemos en enero del 2020, marzo, mayo, julio, agosto, septiembre, vemos que realmente tiene una caída en su rotación, lo cual nos hace interpretar que se debe a la pandemia. Entonces vemos un marzo del 2020 también, es el mes en el que inicia el confinamiento y puede ser esta la razón por la cual se ve una leve recuperación. ¿Sí? Recordemos que en ese mes de marzo las personas compraron mucha canasta básica, papel higiénico, que fue lo que vimos mucho por televisión, redes de comunicación y demás. Y pues ya vemos una leve recuperación también posterior a abril, mayo, que son meses que están muy por debajo de la tendencia. Y vemos una leve recuperación en junio, que básicamente esta se debe o puede estar dándose por el día sin IVA, la primera implementación del día sin IVA, que fue una herramienta, más bien una estrategia del gobierno de esa actualidad para lograr recuperar la economía. Por último, vemos que diciembre tiene un pico de casi el 200%, que puede corresponder, uno, al fin del confinamiento, la reactivación de la economía y por último el día sin IVA, que fue la implementación también del gobierno a final de año para crecer en la economía, para volver a activar esa economía. Recordemos que ese diciembre del 2020 fue uno de los años más comerciales en los que la economía retomó y repuntó en ventas. Básicamente, ese es el primer análisis de los datos. Para confirmar este análisis, se hizo la revisión de la estructura de datos y allí encontramos 84 observaciones, cada una con tres variables. Estas variables son el año como tipo numérico, el mes como tipo texto y las unidades vendidas como tipo texto. Al realizar el análisis descriptivo, se pudo encontrar que hay dos valores faltantes. También encontramos que el valor más bajo de las unidades vendidas fue de 17, mientras que el mayor es de 347. La media fue de 109.9 y la mediana de 105. Por el lado de las fechas, ahí pudimos encontrar que las fechas van desde enero de 2015 hasta diciembre de 2021. Siguiente. Haciendo ya un análisis más exhaustivo con los datos, en la parte superior izquierda, en el gráfico, podemos ver los datos que faltan, que son los dos que mencionamos. Y en la parte derecha, la parte superior, haciendo un análisis según dos desviaciones estándar, se pudo identificar los datos atípicos que traía esta serie de tiempo. Adicionalmente, también se pudo evidenciar que efectivamente hay un cambio estructural y en el rango de abril de 2020 a agosto de 2020, como se puede apreciar en la gráfica inferior derecha. Allí los datos son muy diferentes o muy atípicos
en comparación con el resto de los años. Siguiente. ¿Cómo se hizo el tratamiento de estos datos? Entonces, para poder hacer la corrección de estos datos, primero se identificó que en los datos de unidades vendidas se están identificando como texto porque hay dos valores que están en nulo y incluyen un guión. Entonces, para hacer esta corrección, lo que se hizo fue reemplazar estos guiones por un valor numérico que representara un dato nulo. También, ya con este tratamiento, se pudo hacer la conversión del tipo de dato de texto a numérico en la columna de unidades vendidas. También se creó una nueva columna y la cual se obtuvo mapeando el nombre del mes con su correspondiente número. Y finalmente, ya con todos estos datos que se tenían, procedimos a crear una nueva columna fecha con el fin de poder establecer un objeto de, de serie de tiempo. Al final se logró hacer una imputación de los datos, de estos datos faltantes a través de interpolación lineal y se dejó este set de datos ya con los datos limpios y corregidos. Siguiente. Ok, gracias Freddy. Bueno, a continuación, pues el método o la técnica que utilizamos para realizar el pronóstico es de regresión lineal. Ya con la información depurada, establecemos pues 2 años que vamos a hacer como el pronóstico. ¿Sí? En este caso, en lo que está marcado en color naranja son la información que hizo falta en el mes de marzo del año 2016 y en el mes de febrero del año 2020. Adicionalmente, en el año 2020 seleccionamos los meses de abril hasta agosto y diciembre para también hacer su pronóstico, ya que en esos intervalos se presentó pues, la variación en la muestra. Siguiente, por favor. Ok, para hacer la regresión lineal es importante contar con el gráfico de dispersión. Este gráfico pues, nos permite plasmar en un plano cartesiano los puntos de la muestra en color azul, ¿sí? Posteriormente seleccionamos la media que está en color azul punteado consecutivo, ¿sí? Y seguido a eso, pues en Excel nos da la opción de plasmar la ecuación cuadrática y el R cuadrado, ¿sí? Esto o este análisis se hizo segmentado, uno para el 2016, para calcular o hacer el pronóstico del valor faltante, y para el 2020, para los dos escenarios que pues, ya les comentamos, ¿sí? En este caso, creamos una columna E, donde se va a hacer la fórmula que está plasmada ahí encima de la parte C en la fórmula, donde en la columna D, si el valor es en blanco, pues aplica la fórmula cuadrática, ¿sí? Con los valores como están seleccionados. En este caso, también solicitamos colocar el R cuadrado, que es una medida estadística que nos indica qué tan ajustado está la regresión lineal a los datos. Cuando el valor de R cuadrado es cercano a 1, significa que los datos están bastante ajustados al modelo. ¿Sí? En este caso está en 0.9479. Estamos muy bien. Siguiente, por favor. Ok, ahora en el 2020 aplicamos lo mismo. Hacemos el gráfico de dispersión, hacemos la media, ponemos la fórmula cuadrática y el R cuadrado. Hacemos exactamente lo mismo, creamos la columna E y hacemos la validación sobre la columna D, donde encuentra el vacío, pues aplica la fórmula cuadrática. En este caso, pues tenemos un R cuadrado, que es el coeficiente de regresión, de correlación, perdón, en 0.4892, es un valor media, en la media del valor de 0 a 1, pues es un valor aceptable para el tratamiento, el acercamiento de los datos al mismo modelo. En este caso, pues está aceptable. Siguiente, por favor. Lo dejo con Johan para que nos explique los gráficos. Adelante, Johan. Bueno, una vez realizada la regresión lineal, como se explicó anteriormente, vemos cómo las variaciones o fluctuaciones que se presentaron durante el 2020 se normalizan, evidenciando una tendencia en las ventas. Si bien en el 2000, a finales del 2020, en diciembre, vemos una leve caída en las ventas, tenemos una proyección para el 2021 de que estas ventas se normalizan con respecto a los periodos anteriores. Muchas gracias.
Ok.